de megaproyectos que están ahorita de moda. Es un libro que no nos los podemos perder y pues estamos completamente transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México. También estamos de manteles largos con el maestrazo que prologó esta obra, el maestro Jorge Calderón Gamboa. De verdad, muchas gracias por la deferencia y la oportunidad de tenerlos aquí con nosotros para presentar este libro que es Las empresas y los derechos humanos de los pueblos indígenas. Es importante que entremos en el contexto de la obra de la que nos toca hablar el día de hoy. Plantea de manera pormenorizada las principales problemáticas que derivan de las tensiones existentes entre las actividades empresariales y los derechos humanos de los pueblos indígenas. Pone un poquito de limón, ¿no? ¿Cómo se respetan estos derechos humanos en los pueblos indígenas? Así, sobre todo, como los estándares nacionales e internacionales en esta materia, que es precisamente de lo que nos va a comentar el maestro Jorge Calderón Gamboa. Además, el autor nos da diversas fuentes de mayor relevancia y describe casos emblemáticos en nuestro país. También hay elementos previos, considerando todos estos elementos, articula un catálogo armónico de propuestas a fin de que, bueno, atendiendo estos proyectos, haya un equilibrio entre los derechos en juego y el respeto a nuestros pueblos indígenas, que como sabemos son muchos, toda vez de que la propiedad social en nuestro país asciende al 51.4% de terrenos de propiedad social, donde se encuentran asentadas muchos pueblos indígenas. Les reiteramos en Justicia Agraria México el agradecimiento por estar presentes en esta plataforma. Vamos a empezar, si son tan amables, con el comentarista, con nuestro maestro Jorge Calderón Gamboa. Vamos a establecer su reseña. Actualmente es secretario de Estudio y Cuenta en la máxima casa jurídica aquí, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Fue abogado, coordinador senior de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde laboró por 12 años, del 2007 al 2019. Nos los acaban de regresar. A cargo de los principales casos sobre DESCA y otros grupos en situación de vulnerabilidad. También fue abogado visitante en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en Estamburgo, Francia, y visitador adjunto en la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Ha sido profesor de la Maestría de Derechos Humanos de la Universidad para la Paz, con mandato de la ONU, la Universidad de Costa Rica, el Instituto Interamericano de Derechos Humanos, la Universidad de Lucerna, la Academia DH de Suiza, la Universidad de Santa Clara, en el programa de verano en Estados Unidos de América, el diplomado Fix-Amudio del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, aquí en México, así como de diversas maestrías y seminarios a nivel internacional. Cuenta con diversas publicaciones en la materia. En el año 2014 fue nombrado por México como experto independiente para la revisión del Protocolo Internacional para la Documentación e Investigación de la Violencia Sexual en Conflicto, celebrado en Londres, Inglaterra, en 2018. Celebrado en Londres, Inglaterra, en 2018, participó como experto independiente para el diálogo interactivo de armonía con la naturaleza ante la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York. Bueno, pues maestro, muchas gracias. Vamos a escuchar con atención hasta por 20-25 minutos sus comentarios de esta interesante obra. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Lorena. Muchísimas gracias a Justicia Agraria México por darme la oportunidad de comentar este importante libro de Alejandro Díaz, que pone a la mesa una discusión ancestral, pero también de la mayor actualidad para lo que estamos viviendo, no solo en México, en la región, sino en el mundo. Y permítanme solamente de manera breve puntualizar algunos de los aspectos pues, más importantes de la obra, de cómo la presenta Alejandro, pero también del debate que hay en esta materia. Y para ello, permítanme introducir esta temática señalando que es un tema, como decíamos, que representa las tensiones entre los proyectos de explotación de recursos naturales por parte ya sea de estados, de empresas,
y los derechos de los pueblos indígenas, lo cual, como señalabas, ha sido una constante a lo largo de la historia, ¿no? No se diga lo que fue desde las conquistas a nivel mundial, siempre la fuerza del más, digamos, poderoso, o en esa asimetría de poder, se impusieron modelos, se impusieron proyectos, y todo ello pues por la explotación, ya sea de recursos, de personas, entre otros. Entonces, digamos, por eso digo que es un tema ancestral, porque ha tenido, digamos, es como la lógica de la historia de la humanidad, un poco este abuso frente a grupos en situación de vulnerabilidad. No obstante, como humanidad, desde el siglo pasado, ¿sí? Y sobre todo a nivel de la posguerra, con los catálogos y el surgimiento del derecho internacional de los derechos humanos, hemos venido conciliando algunos límites a los abusos de poder y esa asimetría entre grupos de poder y grupos en situación de vulnerabilidad. Y uno de los avances más importantes en esta materia, en materia de protección de los pueblos indígenas, de su cosmovisión, de reconocimiento de sus derechos, vean que no se dio en el ámbito nacional, no son nuestros países en Latinoamérica o en África, en Asia o inclusive en algunos países de Europa que tienen población indígena, no fueron los países, los estados-nación, los que dieron el paso a estos reconocimientos, sino fue la comunidad internacional. Y es por eso que en el seno de Naciones Unidas, en 1900, en los 80s, se dio el convenio 169 de la OIT, que es una organización del trabajo, pero ahí es donde se presentó la oportunidad de que los pueblos indígenas fueran escuchados y reconocidos. Y es a partir de ese convenio, que tiene otros antecedentes, pero no vale la pena mencionarlos porque no reflejaban un reconocimiento de pueblos indígenas, sino el 169 es el primer paso que reconoce autonomía a los pueblos indígenas, es que se advierte y se le ponen límites a los estados nacionales para que respeten esa cosmovisión, esa autonomía indígena, y para que lo que les pertenece o lo que es parte de la cosmovisión del pueblo indígena, como son la naturaleza, no llamemos recursos naturales porque ellos no lo ven así, sino la naturaleza sea también protegida. Después hay diversos desarrollos, ¿sí? También en sede internacional. En 2006 hay también se consolida la Declaración sobre Pueblos Indígenas de la ONU, que es otro paso importante en este reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas. Y recientemente, también en las Américas, tenemos ya la finalmente aprobación de la Declaración Americana sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, que ya también va en sintonía con todos estos estándares internacionales que establecen límites para la explotación de recursos de los pueblos indígenas. Bueno, es importante señalar que todos estos impulsos, todos estos aportes internacionales, los han hecho los estados, ¿sí? Porque los estados son los que representan a la comunidad internacional en los organismos internacionales. Y es por eso que pues hay una obligación intrínseca que si los estados nacionales se obligan, o sea, se comprometen a constituir un tratado, una declaración que reconozca esos derechos, de acuerdo a lo que se llama el principio pacta sunt servanda, o digamos, el que las partes se obligan a cumplir con lo acordado, pues los estados someten su soberanía para cumplir con esos estándares que ellos mismos se han impuesto, pero no como un Estado individual, sino como la comunidad internacional, reconociendo que los derechos de los pueblos indígenas van más allá del reconocimiento de un solo Estado o de un solo municipio o de una sola jurisdicción, sino que son derechos universales que la comunidad internacional busca proteger y por eso los Estados tienen esa obligación. Bueno, en este contexto es que se sitúa la obra del maestro Alejandro Díaz, la cual de manera pues, muy clara, precisa, completa, aborda y desarrolla los principales estándares tanto nacionales
como internacionales en esta materia, en esta tensión de la cual estamos hablando. Primeramente, me parece destacable que va hacia atrás y aborda el surgimiento de lo que se denominó en su momento la responsabilidad sobre la gestión empresarial, ¿no? Lo que en algunos tiempos le llamaban que las empresas debían de ser socialmente responsables. Y eso sí, fue un primer paso muy importante, pero esa concepción se ha ido desarrollando, ha ido evolucionando hasta lo que hoy en día ya conocemos como una responsabilidad directa de las empresas en materia de derechos humanos. Y vean la relevancia que a nivel internacional, acordémonos que, digamos, a principios del siglo pasado, los sujetos de derecho internacional eran solamente los estados. Posteriormente, los derechos humanos, como fuentes internacionales, eh, introducen la idea de que también el ser humano puede ser sujeto de derecho, aunque esté representado por estados y por organismos internacionales. Eso, digamos, tiene una evolución que en diferentes tribunales le ha dado lo que se llama locus standing judicio, como una potestad de acudir al tribunal, no solo a los estados, sino también a los individuos. Después tenemos como las cortes penales internacionales ya también reconocen responsabilidad internacional no solo a los estados, sino también a los individuos que cometen crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, etcétera. Entonces, el desarrollo del derecho internacional ha ido reconociendo a diversos actores como responsables, como sujetos del derecho internacional. Bueno, con esta evolución que nos señala Alejandro en el libro, nos estamos avecinando a una nueva concepción de que también las empresas, sobre todo transnacionales, también son sujetas, pueden llegar a ser sujetas del derecho internacional. Ahora vamos a ver algunos matices y seguramente Alejandro nos podrá explicar, pero en la evolución del derecho internacional es muy importante cómo se ha ido consolidando también la responsabilidad de las empresas transnacionales por violaciones a derechos humanos. Bueno, también la obra, otro aspecto es que analiza lo que en su momento se llamaron las reformas estructurales y su impacto en los derechos de los pueblos indígenas. Y para ello, Alejandro destaca casos emblemáticos en diferentes estados de la República Mexicana que muestran esta falta de respeto a estos derechos de los pueblos indígenas. Por otro lado, la obra nos recuerda que a la luz del corpus juris internacional, o sea, este cuerpo jurídico, este parámetro internacional convencional de derechos, el Estado o los estados tienen un deber de no solo de respeto, no solo de no afectar a los pueblos indígenas, sino, como ya lo dijimos, de garantizar los derechos en su jurisdicción. Y esto tiene diferentes aristas que se han desarrollado también a nivel internacional, y es que los estados tienen que crear regulaciones específicas para que las empresas, ¿sí?, las personas morales, cumplan con sus obligaciones de respeto de los derechos humanos. Ahora, no solo hay que crear regulación, sino también fiscalizar y monitorear su actividad. Y esos son elementos sumamente relevantes, donde varios estados de nuestra región se han visto responsables, no por actividad del propio estado, donde haya cometido violaciones contra pueblos indígenas, sino por no haber supervisado, monitoreado y regulado debidamente la actividad de las empresas frente a personas o pueblos indígenas. Y dentro de ello también Alejandro nos destaca que los estados tienen la obligación de dotar recursos efectivos para tutelar los derechos humanos en general y particularmente de los pueblos indígenas. Y es aquí donde esos recursos tienen diferentes características, sobre todo para la población indígena, que ya Alejandro nos podrá destacar. Pero resulta algo lógico, se suena algo lógico, pero resulta paradójico que en la historia no ha sido así. Hace muy pocos años los pueblos indígenas
ni siquiera tenían personalidad jurídica colectiva para acudir ante tribunales, porque los sistemas jurídicos solamente reconocían personalidad individual. Entonces, si se afectaba, yo tenía que ir como indígena a reclamar mi propiedad, digamos, privada, eh, mostrando que se me había afectado. Y muchos países no tenían una regulación que pudiera reconocer a todo un colectivo su propiedad, digamos, colectiva. Entonces, esto también ha sido una evolución importante a raíz de los estándares internacionales. Eh, bueno, hasta aquí, digamos, algunos puntos de la obra. Déjenme señalar algunos otros aspectos. Primero que nada, bueno, yo conozco a Alejandro porque tuve la oportunidad de colaborar juntos en la Corte Interamericana de Derechos Humanos en San José de Costa Rica ya años atrás, donde él hizo una visita profesional y tuvimos la oportunidad de estar en el mismo equipo trabajando y la verdad ahí pude ver el interés que Alejandro tenía sobre estos temas, la dedicación, el profesionalismo y la agudeza jurídica, digamos, para detectar problemáticas específicas y sobre todo con un especial énfasis en grupos vulnerables, su interés por medio ambiente, etcétera. Entonces es desde esa época que hemos mantenido el contacto y que yo he venido viendo el desarrollo que Alejandro ha tenido, no solo desde el punto de vista profesional, sino también académico, en sus labores de tanto articulista, comentarista, moderador, académico, etcétera. Y es muy, muy grato para mí poder ver este desarrollo que lo plasma en esta obra del mayor interés. Otro aspecto que también señalamos en la obra, sobre todo en el prólogo que tuve la fortuna de comentar, es los estándares desarrollados por la Corte Interamericana sobre esta materia. Y es por eso que comento que Alejandro pues, tuvo la oportunidad también de colaborar allá con nosotros en la Corte Interamericana y donde él pudo ver de primera mano cómo se venían desarrollando estos estándares y los impactos específicos que caso a caso se tenían y en las jurisdicciones, no solo del país que se le condenaba, sino el estándar que generaba a nivel regional. Y ahí permítanme destacar los desarrollos de la jurisprudencia de la Corte Interamericana, que se dan tanto del caso Mayagna-Guastingui, que es quizás el primer caso que lidia con explotación de recursos naturales en manos de terceros, pero que el Estado tiene responsabilidad de tutelar, que no se invada las comunidades indígenas. Pero un caso muy particularmente emblemático para esta materia es el caso Caliña y Locono contra Surinam, que es el primero que desarrolla estándares sobre empresas y derechos humanos y particularmente su impacto en el medio ambiente. Y ese caso justamente había una tensión no solo entre proyectos del Estado, proyectos de empresas en la explotación de recursos naturales, sino inclusive la tutela que el Estado hacía con la implementación de reservas naturales, pero en territorio indígena. Y es en ese caso que la Corte desarrolla como sus primeros tinteros sobre las tensiones que hay entre medio ambiente y derechos de los pueblos indígenas, para decir que es una falsa tensión, porque, digamos, por lo general, tampoco generalizando, pero por lo general, los pueblos indígenas tienen una interrelación adecuada y sostenible con el medio ambiente. Por lo tanto, no son derechos disímiles, sino son complementarios. Y en esa complementariedad es que se debe garantizar que los pueblos indígenas también garanticen la conservación del medio ambiente. En esa oportunidad pudimos ir a territorio de Surinam a hacer un monitoreo que se llama in situ de la situación donde se le estaba privando a los pueblos indígenas de acudir a su territorio por ser una reserva natural o por haber un proyecto de extracción minera, y donde al revés, lo que se pudo comprobar, y eso está reconocido en la sentencia, es justamente esa compatibilidad y esa protección per se que tienen los pueblos indígenas respecto del medio, de la protección al medio ambiente. Por lo tanto, en esa sentencia se recogieron por primera ocasión los principios rectores sobre empresas y derechos humanos avalados por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
los cuales pues justamente van en esta tendencia de reconocimiento de responsabilidad de las empresas transnacionales por actividad que viole derechos humanos, ¿sí? Pero en este caso, como la Corte Interamericana no puede juzgar a las empresas, porque su competencia no es esa, sino la responsabilidad de los estados, ahí se basó en justamente este deber de garantía de los estados para monitorear, regular, fiscalizar la actividad de las empresas. Y esto tuvo un impacto muy significativo en lo que se le denominó la reparación integral del daño en esa sentencia, donde la Corte ordenó que el Estado, en conjunto con la empresa privada, generara un proyecto de rehabilitación del territorio que había sido degradado y dañado ambientalmente por la empresa que estaba extrayendo recursos, especialmente ahí era Bauxita. Pero eso se comprobó que había afectado, había dañado el territorio, de acuerdo al medio ambiente, de manera totalmente significativa. Por lo tanto, se creó un calendario con puntos cronológicos para que el Estado, monitoreando a la empresa, o sea, la empresa con la principal responsabilidad para restablecer, pero el Estado como autoridad que debe de supervisar y fiscalizar, tuvieran que rehabilitar ese territorio. Y hoy en día esa medida está en proceso y ha sido replicada en muchos otros casos de la Corte Interamericana. Y es así como esa sentencia dio pie a que posteriormente en la opinión consultiva 23 de la Corte Interamericana sobre Derechos Humanos y Medio Ambiente, se hiciera un reconocimiento también otra vez de que las empresas tienen responsabilidades por violación a derechos ambientales y no solo en términos de comunidades indígenas, sino también en lo general, pero particularmente frente a pueblos indígenas. Y recientemente, en este año, la Corte ha reiterado ese criterio en el caso Blanca versus Argentina, otro caso de pueblos indígenas, donde la Corte también se pronunció sobre violaciones a los derechos del disfrute de medio ambiente sano. Y sobre esto vale la pena destacar que la Corte Interamericana en el 2017, a partir del caso Lagos del Campo contra Perú, reconoció por primera ocasión lo que se llama la justiciabilidad directa de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, a la luz de un artículo que está expresamente en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que es el artículo 26, que remite al reconocimiento de esos derechos, los derechos que están reconocidos en la Carta de la OEA, que es de 1967. Entonces, permítame señalar y destacar qué importante es este reconocimiento de la Corte Interamericana, porque anterior a ese caso no había jurisdicción internacional, digamos, para llevar de manera directa derechos medioambientales, derechos de pueblos indígenas, etcétera, ante la sede internacional. Pero a partir de esa sentencia, el caso Lagos del Campo, se abre esta jurisprudencia para reclamar de manera directa este tipo de violaciones. Y como este artículo 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos remite a la Carta de la OEA, vean qué importante lo que dice el artículo 36 de la Carta de la OEA desde 1967. Dice, las empresas transnacionales y las inversiones privadas extranjeras están sometidas a la legislación y a la jurisdicción de los tribunales nacionales competentes, de los países receptores y a los tratados y convenios internacionales en los cuales estos sean partes. Y además deben ajustarse a la política de desarrollo de los países receptores, ¿sí? Entonces tenemos la vía directa para reclamar, no solo en sede internacional, sino en sede interna, digo, además del caudal de leyes que tenemos a nivel nacional en México, pero tenemos que el artículo 26 de la Convención Americana tutela este artículo 36 de la Carta de la OEA, que le pone límites a las empresas, no solo nacionales, sino sobre todo extranjeras, haciendo actividad en nuestro país o cualquier otro país de la región. Por ello es que esto que plantea Alejandro en su escrito de lo que son las salvaguardas
para garantizar los derechos de los pueblos indígenas en sus territorios, que tiene que ver con la consulta previa, libre, informada, los estudios de impacto ambiental y compartir beneficios, se convierten en digamos, armas o estrategias fundamentales para esos límites a las tensiones que estábamos señalando y que se respeten esos derechos humanos de manera armónica. Y concluyo señalando que, bueno, es un honor para mí participar en esta obra, que me parece que hace aportes muy concretos a un tema, como ya lo dijimos, en debate, ¿no? Que no está concluido, que no está la palabra final, sino que al hecho de estar en desarrollo, existen muchísimas puertas todavía abiertas, y es ahí donde Alejandro inserta no solo los estándares existentes sobre la materia, sino que de manera muy destacada nos brinda nuevas propuestas para reflexionar sobre cómo lidiar con esta temática de los derechos de los pueblos indígenas y la actividad empresarial que sea de manera responsable. Por lo tanto, pues felicito a su autor, muchas felicidades a Alejandro, muchas felicidades a esta plataforma de Justicia Agraria México por destacar esta obra tan importante, y los invito a leerla y a que ojalá en una segunda edición pueda Alejandro seguir actualizando todos estos grandes aportes. Muchas gracias, Lorena. Gracias a todos. No, pues muchas gracias. Qué interesante con esta prólogo virtual que nos da vía Zoom el maestro Jorge Calderón Gamboa. De verdad, ya lo tenemos que adquirir, maestro Alejandro Díaz. Yo sé que ahora las firmas presenciales son muy complicadas por razones pandémicas, pero ya vamos a poner ahorita en la caja de comentarios dónde se va a poder adquirir. Evidentemente, yo creo que también está en línea y de manera en papel, que para los que somos vintage y todavía nos gusta el papel, pero también para ustedes, los jóvenes cibernéticos. Qué interesante, porque definitivamente las comunidades indígenas tenemos una deuda histórica en todos los aspectos de nuestro país, y con personalidades como ustedes, que han dedicado mucho tiempo, mucho esfuerzo a estudiar y analizar jurídicamente a nivel interno y a nivel internacional, con la experiencia, que ahora el autor nos ponga en las manos esta interesante obra. A continuación vamos a escuchar al maestro Alejandro Díaz Pérez. Al final les invitamos a que vayan poniendo en la caja de comentarios alguna inquietud, alguna pregunta, sin abusar el tiempo de nuestros invitados de lujo. Vamos a tratar de elegir algunas para que al final de la intervención del maestro Alejandro podamos contestar algunas. Pues bien, el maestro Alejandro Díaz Pérez, él es licenciado en Derecho por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, maestro en Derechos Humanos por la Universidad Autónoma de Madrid, especialista en Derechos Humanos y maestro en Derecho Constitucional por la Universidad Castilla-La Mancha. Fue visitante profesional en la Corte Interamericana de Derechos Humanos en San José, Costa Rica. Fue abogado del Grupo de Recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Ha sido juez en varias ocasiones de la Competencia Interamericana de Derechos Humanos organizada por la American University Washington College of Law. Cursó estudios sobre el marco jurídico internacional de la libertad de expresión en el Centro NIC de la Universidad de Texas. Cursó una estancia de investigación en estudios de género en el Colegio de México. Es autor de diversos artículos académicos sobre derechos humanos que han sido publicados en múltiples revistas científicas del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, de la Universidad Iberoamericana, la Universidad Autónoma de la Ciudad Juárez, el Instituto Interamericano de Derechos Humanos y la Universidad Nacional de Costa Rica, entre otras. Maestro, con el respeto que me merece, está usted muy jovencito y tiene una trayectoria impresionante. Bienvenido, gracias, de verdad, gracias, muy acertada siempre la invitación de nuestro sensei del Derecho Agrario en México, de Justicia Agraria, del doctor Sergio Salgado. Un gusto, y es todo el micrófono de usted hasta por 2 horas para que nos deleite. Muchas gracias. Distinguida maestra Lorena, le agradezco la gentileza y, digamos, por la forma en cómo me presentó. Quiero agradecer profundamente
primero al maestro Salgado. Como dice usted, es uno de los grandes abogados en derecho agrario que tiene nuestro país y me honra, por supuesto, que a través de este canal tan exitoso, Justicia Agraria México, podamos conversar, platicar sobre mi libro y, por supuesto, un agradecimiento muy especial a mi querido maestro, además amigo, el maestro Jorge Calderón, de quien debo decir que he aprendido mucho y también me gustaría transmitir justo esto a las personas que nos están escuchando. Jorge Calderón es quizá el único abogado en México que ha tenido la oportunidad, el privilegio y la experiencia de poder trabajar en 2 órganos internacionales, regionales de derechos humanos en el mundo, como es la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la experiencia que también tuvo en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Entonces, probablemente los 2 órganos más importantes regionales del mundo en temas de derechos humanos. Entonces, la experiencia que pude adquirir trabajando, porque fue mi jefe en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en esa estancia profesional que hice en 2014. Le estoy eternamente agradecido a Jorge, además por prologar mi libro. Hice un prólogo brillante y ahora una presentación más aún. Y bien, Jorge, muchas gracias. Sabes la estima que te tengo. Y bien, además de ello, quiero decir que de manera general, el resultado de la obra tuvo que ver con varias cosas. Tuvo que ver con años de investigación relacionados con temas de derechos humanos de pueblos indígenas y por la experiencia que pude recopilar en campo, pero también cuando pude tener el honor de trabajar como abogado de recomendaciones en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, específicamente en el área de quejas relacionadas con pueblos indígenas. Entonces, esa experiencia, digamos, o el poder recabar información relacionada con presuntas violaciones cometidas a muchísimas comunidades indígenas en el país que sufrieron o que han sufrido y que siguen sufriendo afectaciones especialmente en su territorio y que no ha sido garantizado efectivamente su derecho a la consulta previa, por ejemplo, y en distintas partes del país, ¿no? En proyectos que tienen que ver con gasoductos, en proyectos que tienen que ver con proyectos de gran escala, proyectos que tienen que ver con energía eléctrica, proyectos que tienen que ver con energía eólica, etcétera, minería a cielo abierto, un montón de actividades que son, por supuesto, de gran importancia a nivel económico para México, eso hay que reconocerlo también, y que de ahí surgen las dificultades que ya bien analizó Jorge, reflexionó sobre algunas de las tensiones existentes. Y bueno, yo diría que este libro es consecuencia de esas experiencias y que me gustaría ahora detallar un poco más. Digamos que la obra está dividida en 2 vertientes. Primero, trato de describir cuáles han sido los antecedentes de la conformación del Corpus Juris internacional relacionado con la responsabilidad que tienen las empresas privadas con los efectos negativos o efectos adversos en los derechos humanos, en términos generales. Porque debo decir que son múltiples el tema de empresas y efectos de las empresas en los derechos humanos es un tema sumamente grande, es un tema sumamente amplio y que son múltiples. Pero en un primer esfuerzo, el libro aborda esa parte, ¿no? Quiero describir esa parte del Corpus Juris, cómo se fue conformando el marco de responsabilidad de las empresas frente a los efectos que tienen los derechos humanos y especialmente me preocupé por los efectos que tienen en los pueblos indígenas, ¿no? Eso por una parte. Luego, por otra, ya la descripción de las obligaciones del Estado frente a las empresas privadas o frente a terceros, que
en esto, la jurisprudencia internacional, especialmente desarrollada, como ya también bien describió Jorge, ha sido, digamos, profunda, pero es relativamente reciente, especialmente por alguna decisión del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en su observación 24, que, digamos, en mi opinión, viene a delimitar de manera más profunda cuáles son esas obligaciones que tienen los estados, aunque especialmente del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, respecto de sus actividades en los DESCAN, ¿no? Y los efectos que tienen para entidades privadas y las obligaciones del Estado para supervisar, fiscalizar, deber de proteger, deber de garantía, etcétera. Y bueno, me gustaría concentrarme un poco más en esta segunda parte, ¿no? En las obligaciones del Estado. ¿Por qué? Porque, y para poder describir con un caso, y ese que viene en el libro, describo varios casos, pero me gustaría ejemplificar uno que, en mi opinión, es un caso que describe muy bien las dificultades en la práctica de poder articular de mejor manera o resolver este tipo de casos complejos que involucran los intereses de empresas transnacionales, los intereses propios del Estado con proyectos de desarrollo y los derechos de las comunidades indígenas que están en juego, ¿no? Y bien, digamos que ahondando en esta parte de las obligaciones del Estado frente a las empresas, claro, no todos los estados pueden ser responsables por violaciones a los derechos humanos que cometen entidades privadas, ¿no? Esta es, digamos, la primera reflexión. Pero si bien un estado no puede ser responsable por todas las violaciones que cometen particulares, al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dicho que sí pudiera responder el Estado o ser susceptible de responsabilidad, siempre y cuando devengan tres condiciones. Primero, que al momento de los hechos existe una situación de riesgo real e inmediato. Dos, que las autoridades conocían o debían tener conocimiento de dicha situación. Y tres, que a sabiendas de ese peligro no se adoptan medidas razonables para prevenir o evitar ese riesgo. Entonces, digamos que esta primera aproximación de la jurisprudencia fue, en mi opinión, muy bien resuelta por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero creo que aún en términos especialmente de DESCA, que como también ya bien describió Jorge, la evolución jurisprudencial respecto a derechos económicos, sociales y culturales es bastante reciente. Es bastante reciente, tiene pocos años. 4 o 5 años que la jurisprudencia de la Corte ha empezado a delimitar el contenido de los DESCA. Por tanto, para mí es muy valiosa lo que ha dicho el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas en relación con la observación 24, que ha insistido que los estados pueden ser responsables de la acción o inacción de entidades empresariales por varias razones. Primero, si la empresa de que se trata actúa, de hecho, siguiendo las instrucciones del Estado parte o bajo control o dirección al realizar el comportamiento en cuestión, esa es una, como puede suceder, por ejemplo, en el contexto de contratos celebrados por las autoridades públicas, ahí ya se activa una obligación estatal, de acuerdo a lo que dice el comité. Dos, cuando una entidad empresarial esté facultada por el derecho interno del Estado parte para ejercer atribuciones de poder público, ¿no? O en circunstancias tales que requieran ese ejercicio de atribuciones de poder público en ausencia o defecto de las autoridades oficiales, ¿no? También en el caso y en la medida en que el Estado parte reconozca y adopte el comportamiento como propio. Entonces, es muy importante la forma en cómo ha delimitado el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas estas obligaciones, porque son muy importantes respecto de pueblos indígenas. Y bien, a mí en el libro también me preocupó mucho dar relevancia a algunos efectos que las actividades empresariales, especialmente efectos negativos, que las actividades empresariales tienen en los derechos humanos
de los pueblos indígenas. Y aquí es donde me gustaría empezar a aterrizar el tema, porque tiene todo un contexto. Desde 2013 hemos estado viendo que el Estado mexicano ha emprendido algunas reformas constitucionales con la finalidad de reestructurar el sector energético del país. Y esto tenía como objetivo alentar la inversión privada, la participación de empresas nacionales y extranjeras y particularmente alentar inversiones en la industria eléctrica, en la industria extractiva del petróleo, gas natural y electricidad. Y derivado de estas reformas que podemos ubicar, digamos, contextualmente a partir del 2013, lo que se conoce como la reforma energética, que fue implementada en el gobierno del presidente Peña Nieto, pues derivaron ciertas leyes secundarias, ¿no? Algunas reformas y otras que fueron emitidas como leyes nacionales. Por ejemplo, la ley de hidrocarburos, que data del 2014, la ley de la industria eléctrica, también de ese año, y la ley minera, que fue reformada de una vieja ley minera de 1992, pero que fue adecuada justo para alentar este tipo de inversión. Entonces, en estas normas secundarias derivadas de la reforma energética, el primer problema que detectamos es que no fueron consultadas previamente por el Estado a los pueblos y comunidades indígenas del país. Es decir, cabe recordar que, de acuerdo al artículo 6 del convenio 169 de la OIT, todos los estados, incluido el mexicano, deben realizar una consulta a los pueblos interesados mediante sus procedimientos adecuados y, en particular, a través de instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas que susceptiblemente puedan afectarles directamente. Entonces, este mismo sentido lo recoge estándares contemplados en el artículo 21 de la Convención Americana o también el artículo 19 de la Declaración de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas. Y bueno, obviamente al analizar, por ejemplo, estas leyes secundarias, ley de hidrocarburos, ley de la industria eléctrica, aunque prevén disposiciones específicas en las que las autoridades se encuentran obligadas a realizar procedimientos de consulta a comunidades, incorporan estas normas principios que son contrarrestrictivos a los derechos o que pueden interpretarse por la autoridad pública para restringir los derechos. Por ejemplo, principio de utilidad pública, principio de interés social, principio de orden público y el principio de preferencia. Es decir, siempre y cuando el Estado invoque, por ejemplo, este tipo de normas en abstracto, de principios en abstracto, como utilidad pública, interés público, interés social. Por tanto, estas normas nacionales dotan al Estado, le dan la posibilidad de restringir sin más las normas de derechos humanos y podrían debilitar profundamente los derechos de los pueblos indígenas. Entonces, claro, hay una vinculación con estas normas que prevén, desde luego, en algunos casos, la realización de procedimientos de consulta, pero que están restringidos o están debilitados con estas actividades de preferencia del Estado, ¿no? Entonces, siempre se preferirá si, por ejemplo, el Estado quisiera por utilidad pública expropiar o, por ejemplo, también en una comunidad indígena generar ciertas consecuencias legales vinculadas con leyes de industria eléctrica o de minería que son preferentes y que pueden expropiar propiedad colectiva indígena, porque tienen estos principios de preferencia, ¿no? Sin más, ¿no? Entonces, digamos que en este sentido es muy importante lo que ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ha dejado muy claro que cuando se trate de planes de desarrollo o inversión a gran escala, que tendrían mayor impacto dentro de los territorios indígenas, el Estado tiene la obligación no solo de consultar, sino también tiene el deber de obtener el consentimiento previo, libre e informado según sus costumbres y tradiciones. Y yo diría, también ya reflexionó al respecto Jorge, y quiero concentrarme en esa parte. Hay un debate aún no acabado, en mi opinión, y que debería empezarse a dejar
poco más sentado por los órganos internacionales sobre la diferencia existente entre el procedimiento de consulta en relación con el de obtener el consentimiento previo libre informado. Es decir, hay una especie de confusión entre el alcance de las obligaciones del Estado, porque el término consultar no tiene el mismo efecto jurídico que el término obtener el consentimiento. ¿Por qué? Porque se entendería que el término consultar implicaría un procedimiento deliberativo, sí, pero que pudiera tener excepciones, ¿no? Que pudiera tener ciertas limitaciones y que sería menos potente, ¿no? Que si decimos que la obligación que tiene el Estado es más bien de obtener el consentimiento a través de un procedimiento de consulta, que es lo que entiendo los Estados deberían estar adoptando. Es decir, y con mayor razón, si se trata de proyectos de desarrollo de inversión a gran escala que por su naturaleza generan grandes efectos, ¿no? En el territorio y en los recursos naturales y en el medio ambiente en general. Por tanto, creo que la Corte Interamericana con esta resolución, con esta sentencia, ha dejado en claro, en mi opinión, de que la obligación en realidad es de obtener el consentimiento y necesariamente la interpretación que deviene es que ese consentimiento, en teoría, debería, aunque equilibrarse, daría un estándar mucho más alto cuando se trata de proyectos de gran escala y por tanto las comunidades tendrían el derecho a negarse y el Estado tendría la obligación de respetar esa decisión. Ahora vemos como también en mi libro, ahora lo mencionaré más adelante, pero justo ahí está la quid de la cuestión, sino cómo se entiende el alcance de esa obligación. Y entonces viene también una segunda que viene intrínseca a este problema. ¿Qué deberíamos entender por un proyecto de desarrollo o un proyecto de gran escala, ¿no? ¿Y qué diferencia tendría este con otro tipo de proyectos que también merecerían, ¿no? O que activarían la obligación de consultar? Pero bueno, digamos que al respecto, para delimitar el significado y el alcance de un proyecto de gran escala, que por su naturaleza tiene afectaciones más profundas, el exrelator de las Naciones Unidas, el relator Rodolfo Staudenhagen, hizo una descripción inicial sobre este tipo de proyectos, mencionando que son aquellos que son procesos de inversión de capital público-privado, nacional o internacional, para la creación o mejora de infraestructura física o de una región determinada, la transformación a largo plazo de las actividades productivas en los correspondientes cambios en los usos de tierra y derechos de propiedad sobre la misma, la explotación de gran escala de recursos naturales, incluidos los recursos del subsuelo, la construcción de centros urbanos, fábricas, instalaciones mineras, centrales energéticas, refinerías, complejos turísticos, instalaciones portuarias, bases militares y empresas similares. Es decir, la conceptualización de los proyectos de desarrollo es amplia, ¿no? Y al respecto también la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha enfatizado que este concepto no se encuentra restringido o limitado a un rubro específico. Puede ser considerado un proyecto a gran escala una serie de abanicos de actividades. Puede ser mineras, hidrocarburíferas, de infraestructura, entre muchas otras, ¿no? Por tanto, debe considerarse criterios objetivos para determinar si un plan o proyecto puede ser considerado de gran escala, ¿no? Que por su naturaleza tiene un gran impacto. Por una parte, las características del proyecto, es decir, aquello que determina su magnitud o dimensión, y por otra parte, hay que incorporar el elemento objetivo de cuál es el impacto humano que tiene ese proyecto, cuál es su impacto social y tener en cuenta las circunstancias particulares del pueblo indígena o tribal afectado, ¿no? Entonces, estos son los elementos más objetivos que podríamos delinear. Y, por supuesto, que de esta forma, en el caso de megaproyectos, de proyectos de gran escala o proyectos extractivos, por ejemplo, que, como ya mencionaba,
por su naturaleza, vienen incluidas en las normas de la reforma energética. No olvidemos este contexto que describí al principio de mi exposición. Pues los estados, cuando imponen limitaciones o restricciones al ejercicio de los derechos de los pueblos indígenas o tribales a la propiedad sobre sus tierras, territorios, recursos naturales, a través de figuras jurídicas como la expropiación por causa de utilidad pública, estas siempre deben respetar ciertas pautas, las cuales deben ser establecidas en la ley y deben cumplir con los principios de idoneidad, absoluta necesidad y proporcionalidad, ¿no? Además, por ejemplo, cuando se trata de derecho a la propiedad colectiva de pueblos indígenas o tribales, debe entenderse que para cualquier delimitación o restricción de este derecho, el Estado se encuentra obligado a verificar que dichas restricciones no impliquen una denegación en su subsistencia como pueblo. Por tanto, si la primera obligación de verificación tiene que ver con la no denegación de la subsistencia, cualquier tipo de proyecto que, como consecuencia de ese análisis objetivo, determine que hay peligro de denegar culturalmente la subsistencia del pueblo, en principio no debería llevarse a cabo ese proyecto, por ninguna razón. Y este estándar debería ser seguido estrictamente por los estados, especialmente por el Estado mexicano cuando tiene normas que tienen este tipo de restricciones, ¿no? Y bueno, también ya adelantó Jorge que, bueno, cuando se trata de un proyecto de extracción, de desarrollo, el Estado tiene que asegurar ciertas salvaguardias, tiene que efectuar un procedimiento adecuado, participativo, que garantice el derecho a la consulta y, sobre todo en casos de planes de desarrollo de inversión de gran escala, debe realizar, esto es muy importante, un estudio de impacto social y ambiental y debe compartir razonablemente los beneficios que se produzcan de la explotación de los recursos naturales, ¿no? De acuerdo también a cómo se determine con la propia comunidad, de acuerdo a sus costumbres. Y algo muy importante es que los estados también tienen el deber de tomar en cuenta las preocupaciones, las demandas, las propuestas expresadas por los pueblos y comunidades afectadas como consecuencia en el diseño final o del plan del proyecto consultado, ¿no? Deben tomarse muy en cuenta estas consideraciones en la práctica. Debe, por ejemplo, inclusive en el caso de que una comunidad indígena no consienta un proyecto consultado por el Estado, debería este Estado, por ejemplo, el Estado mexicano en sus proyectos, implicar la evidencia de modificación de planes o proyectos basados en opiniones y preocupaciones y aportaciones de los pueblos indígenas, lo que se ha llamado en el sistema interamericano el deber de acomodo, teniendo en cuenta que el deber de consulta requiere flexibilidad por las partes, ¿no? Y acomodar los intereses del juego en equilibrio. Por tanto, el Estado debería ajustar, por ejemplo, proyectos que por su naturaleza podrían ser irreversibles, debería tener esa flexibilidad de ajustarlos al menos, ¿no? Esto pasa, por ejemplo, en situaciones donde podría modificarse el trazo de una carretera que afecta un territorio ancestral, ¿no? Debería haber esa posibilidad de acomodar de una manera los intereses en juego, ¿no? Esto es un ejemplo de cómo en la práctica podría realizarse. Y bueno, todas estas reformas que el Estado mexicano, que es en el que me enfoco, por supuesto, en el libro, un poco de los efectos que tienen en México, describo muchos casos, también describo algunas leyes secundarias todavía más específicas, como los planes quinquenales de licitación. Veo yo ahí algunos problemas que pudieran tener efectos en la práctica, porque la forma en cómo están construidas las licitaciones, de acuerdo a los planes quinquenales, es que se anuncia un proyecto, por ejemplo, el Tren Maya, ¿no? Ya desde que se anuncia, hay una intención política, al menos, de hacerlo. Y este mensaje es muy poderoso al sentarse después en la mesa con las comunidades indígenas para poder negociar y para poder realizar un verdadero procedimiento de consulta que sea de buena fe. Porque claro, si un Estado ha anunciado tan temprano un proyecto que afectará presumiblemente a
como el Tren Maya, por ejemplo, 115 comunidades indígenas, viene un problema de práctica administrativa, ¿no? Porque ya no parece haber que las fuerzas estén en equilibrio. Y esto no está establecido necesariamente en una ley, si es una práctica administrativa de los estados que ya pudieran simbólicamente empezar a derrotar. Porque si el Tren Maya es una obra que es muy significativa políticamente para el Estado, el mensaje es, bueno, la voy a hacer porque la voy a hacer, ¿no? Y en realidad lo que debería modificarse es esa lógica. ¿Cuál? ¿Modificarse cómo? El Estado debería negociar en el sentido de que el resultado o la viabilidad de un proyecto tiene que ver siempre y cuando sea el resultado de lo acordado en la consulta. No puede ser previamente. No puede decir, voy a hacer este proyecto, te lo voy a, ya lo anuncié, lo voy a hacer, te lo consulto. No, debe haber una predisposición, una reflexión por parte del Estado de entender de que la lógica debería ser al revés. Es decir, voy a llevar a cabo este proyecto siempre y cuando lo pueda convenir contigo. Y siempre y cuando este proyecto sea viable de acuerdo a lo que acuerde contigo, no previamente. Entonces, ese cambio de la lógica, en mi opinión, aunque pudiera estar establecido en principios en el derecho internacional, en la Constitución, también se trata de prácticas administrativas, lo cual, y de lógica de entendimiento de los procedimientos de consulta por parte de las autoridades, y yo diría, inclusive, una lógica de desarrollo bastante particular, ¿no? Porque esto sí que no ha cambiado desde hace varias décadas. La lógica que hay detrás de realizar todos estos procedimientos de proyectos de gran escala que no son consultados, tienen que ver con que, en teoría, nuestra concepción de desarrollo es que esos proyectos traerán prosperidad a esas comunidades. Pero esto es una idea bastante occidentalizada del desarrollo, ¿no? Nosotros no podríamos decidir necesariamente qué es lo que las comunidades, de acuerdo a su propia cosmovisión, ellos consideran que es desarrollo para su propia cultura. Entonces, esta es una idea preconcebida que rebasa más allá del derecho. Y es también algo de las preocupaciones que trato de plasmar en el libro. No se da solo de un problema normativo, sino también de una lógica de entendimiento de poder entre el Estado, entre las autoridades del Estado, los conceptos de desarrollo y cómo lo llevamos a la práctica con los pueblos indígenas. Y bien, y para esta segunda parte de mi intervención, me gustaría describir cómo se da justo estos problemas en la práctica. Y describiendo uno de los casos que, en mi opinión, son más emblemáticos y que tuve la oportunidad de participar en la decisión de este caso. Y tiene que ver con el caso del pueblo mayo y la tribu yaqui, que están en el norte del país, en Sonora, contra la Secretaría de Energía, contra la CENER, y después involucrar un poco la Comisión Federal también, ¿no? En 2016, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos recibió un escrito de queja del gobierno tradicional del pueblo mayo, donde relataron presuntas violaciones a sus derechos atribuibles a autoridades municipales, estatales y federales, motivadas por el proyecto del gasoducto Sonora, que era un segmento que iba de entre Guaymas, Sonora, y una comunidad llamada El Oro. Este trazo habría afectado el derecho al territorio Yoreme Mayo en diferentes municipios del estado de Sonora, Guatabampo, Hinojoa, Navojoa, Los Álamos, etc. Bueno, por su parte, también expresaron que la Secretaría de Energía habría contravenido los artículos 6 y 7 del convenio 169 de la OIT y también los correlacionados con el artículo 1 y 2 de la Constitución. Durante la integración de esa investigación por parte de la comisión, se tuvo conocimiento que el gasoducto no solo habría afectado a la comunidad mayo, sino también a una comunidad de la Loma de Bacum de la tribu yaqui, ¿no? Como enseguida explicaré.
Primero, en relación con el caso del Pueblo Mayo, en 2012, vean, 4 años antes de la petición de queja, la CFE adjudicó directamente a una empresa privada el servicio de transporte de gas natural del gasoducto Sonora en ese segmento, Guaymas, El Oro. Vean, 4 años antes ya había adjudicado ese trazo. Y aquí vamos al primer problema. Toda adjudicación tiene un efecto jurídico, ¿no? Tiene un efecto jurídico que obliga a las partes. Desde luego, si el Estado conviene con una empresa privada, va a tener que cumplir. Por tanto, luego del análisis de esas constancias se encontró que 3 años después, en 2015, la dirección adjunta, fíjense, 3 años después, la dirección adjunta de evaluación de impacto social y consulta previa de la Secretaría de Energía, que tienen, vaya paradoja, tienen una dirección de impacto social y consulta previa en la Secretaría de Energía, comunicó a la empresa que para identificar de manera oficial los segmentos del trazo proyectado, trabajó en conjunto con la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, la CDI, determinando que en el caso del Pueblo Mayo sí se realizaría una consulta previa con autoridades tradicionales que se ubican territorialmente en los municipios de Navojoa y Huatabampo. Pero claro, ya iniciamos un poco en desventaja, ¿no? 3 años antes ya habían adjudicado, esa empresa tenía la obligación legal de realizar el proyecto, de hecho ya lo estaba realizando, y en medio del trazo se dieron cuenta, por alguna razón, 3 años después, que había comunidades indígenas afectadas. Y bueno, vamos a consultarles un proyecto que de hecho ya está adjudicado, ¿no? Entonces, ese es el primer problema de la lógica del entendimiento. Por tanto, la Dirección General de Impacto Ambiental y Social de la Secretaría de Energía informó a la comisión durante la investigación que únicamente realizó un ejercicio de diálogo consultivo con la comunidad indígena Mayo de Masiaca. Es decir, una de las 4 comunidades que integran todo el pueblo indígena Mayo, que estaría también afectado con el proyecto del gasoducto Sonora. Es decir, la propia Secretaría determinó, de acuerdo a sus análisis de impacto, que solo una comunidad de todo el pueblo Mayo sería afectada por el trazo, ¿no? 4 años después, ¿no? No consideró a ninguno del resto de las comunidades que previamente reconoció como sujetos susceptibles de la consulta, porque había dicho que todo el pueblo Mayo. Dijo, bueno, solo una comunidad del pueblo Mayo. Los gobernadores tradicionales de las comunidades de Navojoa, de Los Álamos y Huatabampo, pues expresaron a la comisión que la CNR no hizo mención a ninguna de esas comunidades y únicamente a la comunidad Masiaca, por lo tanto las excluyó de cualquier tipo de procedimiento de consulta. La comisión preguntó expresamente sobre este punto a la CNR si, de acuerdo al dictamen técnico que realizó sobre la presencia de grupos sociales en situación de vulnerabilidad en las áreas en donde se iban a llevar la ejecución de los proyectos en materia de energía, o sea, del gasoducto, que realizó entre mayo y junio de 2016, argumentó, la CNR, que el trazo no afectaba de manera directa a ninguno de los pueblos tradicionales del pueblo Mayo. Pero, no obstante, se encontró que en el caso de la comunidad Masiaca, sí se reúnen 2 de los requisitos para declarar la procedencia de la consulta. Habían dicho que primero, la presencia de un sujeto colectivo titular del derecho, y 2, que el proyecto entraña visiblemente una afectación directa de tierras de esa comunidad, ¿no? Repitiendo, que solamente el pueblo Masiaca de la comunidad de Mayo, la pueblo indígena Mayo, estaría afectada. Pero ante, digamos, esa contradicción, porque había otros 3 pueblos indígenas que decían, bueno, a mí también me afecta, la propia CNR reconoció que a partir del análisis de la información que entregó la empresa, la Dirección de Impacto Ambiental realizó un dictamen técnico sobre la presencia de sujetos colectivos al derecho a la consulta y que en base a esa información determinó que solo
el diálogo consultivo se realizaría con la comunidad maciaca. Es decir, la Dirección de Impacto Ambiental determinó que solamente esa comunidad tenía una afectación derivado de la información que le dio la empresa privada, es decir, la que iba a realizar el gasoducto, y en base a ese dictamen que hizo al interior la empresa, que tenía la obligación, que tenía adjudicado el contrato, la empresa le comunica a la Dirección de Impacto Ambiental, quien reconoce que en base a esa información determinaron que solo ese pueblo. Es decir, el Estado habría determinado, es decir, la Secretaría de Energía, había determinado con base a información de la empresa quien adjudicó que solamente esa comunidad indígena había sido afectada. Y bueno, ahora vamos a ver por qué particularmente se da esta coincidencia. Bueno, pues resulta que de acuerdo con esta información, ese dictamen técnico de afectación se realizó con base en la información que la empresa privada remitió a través de un diagnóstico sociocultural, en donde decía que la única comunidad indígena afectada era maciaca y las demás no. Pero al mismo tiempo, la CENER indicó que esa empresa privada no ejerció debida diligencia en materia de derechos humanos, toda vez que llevó a cabo acciones con la comunidad maciaca durante el año 2015, sin informar a la Secretaría de Energía. Ello cuando aún tenía conocimiento oficial de las acciones que estaban planeando para garantizar el derecho a la consulta. Es decir, en 2015, la CENER se dio cuenta que la empresa había pactado un contrato de servidumbre legal únicamente con esa comunidad. Y paradójicamente, la empresa, más bien coincidentemente, la empresa realizó un estudio sociocultural que determinaba que solamente esa comunidad indígena tenía afectaciones. Es decir, parecía o era de facto más bien una simulación. La empresa había ya pactado previamente solo con esa comunidad, la empresa le da le transmite esto a la CENER y la CENER lo asume como propio y determina que solamente esa comunidad indígena puede ser afectada. Y bien, para ya poder dar mayor rapidez, porque ya quiero terminar, luego el caso de la tribu Yaqui, que también pasaba por esa parte del trazo. Decíamos, la CFE adjudicó a una empresa privada el tema del gasoducto. ¿Y qué pasó con la tribu Yaqui? Que es algo que también me gustaría decirlo en un par de minutos. Una de las comunidades de la tribu Yaqui, Loma de Vacum, expresó su rechazo rotundo y categórico a la construcción del gasoducto Sonora del segmento Guaymas-El Oro. Pero la tribu Yaqui está integrada por 8 pueblos. 7 de esos pueblos habían dado su consentimiento informado a la CENER para realizar el trazo, pero solamente una comunidad no lo había hecho. ¿Y por qué creo que esto podría también representar un caso complejo, ¿no? Solamente, ¿qué pasa cuando una tribu que tiene 8 comunidades indígenas, solo una de ellas se niega y 7 dan el consentimiento? ¿Qué pasa con ello, no? Creo que deberíamos responder a esa pregunta diciendo que todas las comunidades indígenas tienen su propio tipo de afectación y en este caso, recordando un poco el deber de adecuar, la Comisión Nacional determinó que el Estado debió haber considerado modificar al menos el trazo respecto de esa única comunidad que no consentía, porque en efecto se comprobaba que había una afectación profunda. La empresa respondió que no podía modificar el trazo porque esto le costaba $12,5 millones adicionales al proyecto originario. Por tanto, vean cómo a veces los temas económicos pesan más sobre los derechos de los pueblos indígenas. Y bien, con esto me gustaría terminar y dar paso a lo mejor a la última parte, si tuviera alguna pregunta. Y bueno, agradecer
agradecerles profundamente el haberme escuchado. Muchísimas gracias. Wow, qué interesante. Y la verdad es que siempre he dicho que esta materia agraria, minera, ambiental, de derechos económicos, sociales y culturales, tiene una línea muy delgada entre lo jurídico, lo político y lo económico. Qué interesante los antecedentes que nos da el maestro Alejandro el previo en el contexto en que nos puso el maestro Jorge Calderón, porque si se dan cuenta, estamos hablando de casos relativamente recientes, de los 2015, 2000. ¿Y qué pasaba antes? Yo trabajé muchos años en los tribunales agrarios y déjenme les digo que esos trazos, perdón, pero como los refranes de México, primero matas y después viriguas. Un día aparecían y despertaban nuestros campesinos y ya aparecía el circuito exterior mexiquense a la mitad de su parcela, ¿no? Entonces, algo está pasando porque o ya aparecían los tendidos de las líneas de la CFE, antes Luz y Fuerza del Centro, de repente ya aparecían en su siembra, ¿no? Y el problema está en las radiaciones y toda esta situación que se da. El deber de acomodo, Dios, o sea, lo que dice de denegar culturalmente a un poblado, imagínese la situación también que genera en la inversión. Usted habló ahorita, maestro, del Tren Maya, ya llegaron comentarios evidentemente al respecto. Si me permite, preguntas, y me dice, nos comenta, primero saludar a todos que nos están siguiendo, son muy taquilleros, muchos comentarios y felicitaciones, maestro Alejandro. Después las lee con calma porque lo está felicitando mucho. Nos dice Jerry Navarrete, recordemos también que el tema del gasoducto de Sonora no aplicaba la reforma energética, dice que todavía no aplicaba. El magistrado Aldo Saúl Muñoz López, muy amable que nos está viendo, magistrado, muy importante la temática, gracias por divulgar estos eventos. No, pues gracias, usted interactúe porque si alguien sabe de estos temas es usted, magistrado. Precisamente Jerry dice que es Masiaca. Estuvimos en esa asamblea comunal, ya en una asamblea al respecto. Por aquí hay una pregunta. ¿En qué momento opera el derecho de preferencia? Le pregunta el licenciado Paco Carandia. Muchas gracias por estar con nosotros. ¿En qué momento opera el derecho de preferencia? ¿Antes de que el Estado otorgue la concesión o antes de que una empresa active su proyecto de desarrollo minero? ¿No? Se las voy, más o menos todas están en esa temática. El caso del tren interurbano México-Toluca, violación de los derechos y demás actos a la comunidad indígena de San Jerónimo Acazulco en La Marquesa, nos dice Díaz Grisas. Excelente, doctor Alejandro Sech Díaz. Felicitaciones por la claridad de conceptos y el gran libro de su autoría con grandes aportaciones. ¿El libro toma algún punto el tema de la sustentabilidad en este sentido o sobre este contexto? Con la construcción del aeropuerto Felipe Ángeles, el pueblo indígena de Jaltocan ha sido el más afectado en sus tierras y en sus derechos. Bueno, nos dice Gabriela Lozano, yo he visto que la consulta previa, libre e informada es solo un formalismo. ¿Qué opinión tiene de esto? Al final, también ahorita nos está diciendo Jerry Navarrete, yo personalmente estuve presente en la liberación de gasoductos de Sonora, del Censad B hasta el Oro. Todo fue conforme a derecho, con la presencia de la Procuraduría Agraria y se contó con un traductor. Sí es importante porque, pues, bueno, las lenguas indígenas son variadas y no necesariamente nos entienden muchos conceptos, ¿no, maestro Alejandro, maestro Jorge? Adelante, quien quiera hacer alguna referencia a los comentarios que nos están haciendo en Facebook Live. Sí, muchas gracias, maestra. Bueno, primero agradecer, ¿no? Las felicitaciones, los comentarios. Estoy muy agradecido. También comentarles que el libro puede ser adquirido y leído ya más en su contexto. Aquí, obviamente, por el tiempo solo pudimos abordar una pequeña parte, pero el libro trata justo de responder a cada una de estas interrogantes de lo que está sucediendo
entre las empresas, la tensión con el Estado y los pueblos indígenas. Y puede adquirirse en Gandhi, en Sanborns, puede adquirirse en El Sótano, en la Casa del Libro o directamente con la editorial, tanto en digital como, como en físico. Y bien, respecto, son muchas preguntas y a nivel técnico, bien decía maestra, usted maestra, que a nivel técnico este tema es tan transversal porque involucra temas ambientales, agrarios, temas de constitucionales, temas de derechos humanos, temas de leyes de licitaciones públicas, temas muy complejos. Involucra transversalmente y, por supuesto, de debida diligencia de empresas y de obligaciones de Estado. Voy a empezar con la última pregunta respecto del caso que describí, que viene en mi libro. Debo decir que la Comisión Nacional, al analizar la queja, determinó la existencia de violaciones al derecho a la propiedad colectiva y a la consulta previa, además del derecho a la libre determinación. Es decir, esto ya es una resolución que emitió la Comisión Nacional, pueden leerla, pero este órgano constitucional autónomo declaró la violación en ese procedimiento específico, tanto contra la comunidad mayo como por la tribu yaqui. Entonces, si quieren leer más las razones del por qué se llegó a esa convicción, pueden leerla en la página de la Comisión Nacional. Por tanto, sí hubo violaciones, sí se declaró, al menos como lo vio la comisión, y de hecho hubo obligación de reparar el daño, que ahí vamos a ver también es un problema, el problema de las reparaciones. Y bueno, el desequilibrio para mí tiene que ver más allá de un tema de derecho, tiene que ver con las posiciones en la mesa y con un tema de política, un tema de economía, un tema mucho más complejo que en la práctica el Estado no está sabiendo, en mi opinión, desde hace muchos años. No tiene que ver con este gobierno, no tiene que ver con anteriores gobiernos, tiene que ver con la concepción que hay detrás de todos los proyectos de infraestructura. Y lamentablemente, por ejemplo, respecto del derecho de preferencia, basta con que el Estado determine que un proyecto es de orden público, como de hecho ha sucedido en el Tren Maya, como para que privilegie ese proyecto y se considere como un proyecto que podría ser susceptible de limitar cualquier tipo de derecho de propiedad. Basta con eso. Entonces, ese es uno de los problemas si no aplicamos los estándares de derechos humanos, porque evidentemente, también hay que decirlo, aunque las leyes de hidrocarburos, la ley minera y la ley de la industria eléctrica, aunque contengan esas normas, si no son compatibles con las normas de derechos humanos, hay que modificarlas, que es también una de las propuestas que adelanto de mi libro. No es al revés. No es que porque en las normas están establecidas, pues bueno, vamos a tener que, las comunidades van a tener que adecuarse, es al revés. Las normas tienen que adecuarse, las leyes internas, a las normas de derechos humanos. Porque es el primer deber del Estado, de cualquier Estado democrático, garantizar los derechos humanos de sus ciudadanos y ciudadanas. No hay ningún bien más importante, ninguno. Ni una carretera, ni un hotel de gran escala, ni un gasoducto. No hay nada más importante que garantizar los derechos de las personas. Por tanto, pero bueno, es parte de cumplir con las obligaciones. Por tanto, en ese sentido, yo también los aliento a que puedan leer esa parte del libro donde propongo 16 medidas para poder mitigar esta situación y que tiene que ver con reformas muy profundas que hay que hacer de prácticas administrativas, de mecanismos legales, de supervisión que hay que perfeccionar. Entonces,
me quedaría yo hasta este punto para no alargarme más. Es un tema muy complejo, muy interesante y hasta ahí podría yo mi participación. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Alejandro. Pues bueno, ya quedamos, es más, yo creo que ya ahorita ya lo están comprando varios porque nos están preguntando ahí en la caja de comentarios dónde está, ya el maestro dijo físicamente dónde está, ya pegamos la liga también. Pues muchas gracias, maestro Jorge Calderón. ¿Algún comentario final, si es usted tan amable? Muchas gracias, Lorena y Alejandro. Magnífica exposición. Alejandro, atendiendo un poquito también el ánimo de las preguntas, en el que se refleja, ¿verdad? Lo que pues muchos podemos ver, que a veces sentimos que esta serie de estándares, de leyes, etcétera, pues quedan en letra muerta porque pues no se cumple. Entonces, pues ahí solamente alentar sobre la relevancia de que existan estándares, de que existan casos comparados, casos paradigmáticos, que haya un compendio internacional, un corpus juris internacional, un corpus juris también nacional, que conforman hoy en día para México lo que se ha denominado como el parámetro de regularidad constitucional. ¿Por qué es importante? Pues porque justamente todo eso, todos esos casos prácticos donde ustedes, los que estamos participando y los que están escuchando y todo, vean que se estén cumpliendo o que se están abusando de esos derechos que ya estamos diciendo que están garantizados, pues por lo menos se tiene ya un asidero legal, una base para poder ir a reclamarlos en vía sede ya sea jurisdiccional o cuasi jurisdiccional o como organismos como de protección de derechos humanos, como lo relevante que estaba comentando Alejandro, que no es una Suprema Corte, no es un tribunal específico, sino la Comisión de Derechos Humanos también ha podido garantizar eso, así como pues muchas instancias, pero a raíz de esos estándares internacionales es que pues uno se puede anclar para hacer la defensa de esos casos específicos. Y aquí también vale la pena voltear a ver no solo a nuestro país, sino a otros países de la región que viven problemáticas muy similares. Por mencionar algunos, Colombia, ¿no? Tiene una población indígena muy importante y tiene un desarrollo jurisprudencial y de garantía de derechos a pueblos indígenas muy sofisticado. Perú es otro país que también tiene avances importantes, Ecuador, Bolivia, Paraguay, Argentina, etc. Entonces, siempre es bueno también seguir viendo el derecho comparado, qué se está haciendo y de qué manera también esos estándares de otros países nos pueden servir. A lo mejor son todavía más similares al caso concreto que se está viviendo que uno de estos que hemos mencionado. Pero justamente el que ya haya apertura, el que haya bases genéricas de reconocimiento de derechos de los pueblos indígenas, que haya tratados internacionales, abre la puerta a que los tribunales o las autoridades encargadas de proteger estos derechos puedan tutelarlos. Miren que casi todo lo que comentó, los casos que ha comentado Alejandro y los que también comentó su servidor, han sido interpretaciones que se le llama interpretaciones progresivas o interpretaciones evolutivas, ya sea del tratado internacional o de la constitución de nuestro país o de una ley general, etcétera. Porque a veces muchos de estos derechos que hemos dicho no es que está textualmente a la letra la obligación, sino que han sido desarrollos jurisprudenciales, desarrollos interpretativos que han cobijado esto. Con lo que quiero decir es que muchas otras situaciones todavía se pueden seguir interpretando, todavía pueden ser marco de protección. Entonces, lo que está en el libro, lo que está en estos estándares que se recogen, sirve como paraguas, como sombrilla, para decir, mira, sí se puede proteger, aquí hay un caso, aquí hay un referente, aquí hay un estándar, y en mi caso concreto, aunque no se ha resuelto uno igual, puede ser que sí, por eso los invito a ver en otra jurisdicción, pero entonces, ¿cómo me puedo tomar de esa misma idea, de ese mismo estándar
para hacerlo valer como parte de ese parámetro de regularidad constitucional que ya está reconocido en nuestro país, y el artículo 1 de la Constitución, obviamente el artículo 2, el artículo 4, medio ambiente, 25, etcétera. O sea, ya hay un andamiaje jurídico que nos permite que lo podamos por lo menos presentar, que sea escuchado y ojalá garantizado. Entonces, con ese comentario concluyo, reiterando que me parece que el libro, eso es lo que nos da una fotografía, un encuadre, un referente de cómo se pueden tutelar estos derechos, cómo se pueden conciliar. Como bien lo dijo Alejandro, no se trata simplemente de decir como que las empresas están mal, no, la inversión privada se requiere, las empresas muchísimas veces juegan un rol indispensable, lo único es cómo conciliar los intereses en juego, tanto de empresas como también, como ya se comentó aquí, del gobierno federal, local, estatal, lo que sea, respete estos derechos que ya están garantizados y se busque el mayor beneficio pues, para el país y para las comunidades indígenas. Muchas gracias, maestra Lorena. Gracias, maestro Jorge. Pues bueno, la verdad es que usted ha puesto el dedo en la llaga porque nuestros seguidores, muchos son justiciables, abogados, estudiantes, ingenieros, y es bien importante esto que usted señaló, el parámetro de control de regularidad constitucional, el que yo le digo a mis alumnos PACORECO, la convencionalidad, ¿no? Que además de este librito, o sea, ya salgamos, además de la legislación doméstica, tenemos el andamiaje internacional, que volteemos, como lo señala usted, afuera. Ya no somos un ente solo, sino somos globales. En nuestro entorno hay criterios que nos pueden servir de base para hacer algo por México, por nuestro país y por esas comunidades indígenas en esa interpretación progresiva, a ver si les podemos pagar un poquito de esa deuda histórica que tanto le debemos. Muchas gracias, maestro Jorge. Maestro Alejandro Díaz, autor de lujo, a reserva de que primero Dios, pasando estos momentos pandémicos, podamos verlo para que nos firme el libro que seguramente todos vamos a adquirir. Además de un comentario final, sus redes sociales, ¿dónde lo pueden seguir? ¿Dónde podemos estar atentos a todo su trabajo? Maestra Lorena, muchísimas gracias por esta invitación, al maestro Sergio también, a Justicia Agraria México y por supuesto especialmente al maestro Jorge Calderón, muchas gracias. Y bueno, igual invitarlos a que puedan poder leer el libro, reflexionarlo, criticarlo, hacerme llegar sus observaciones. Con todo gusto, puede ser a mi correo electrónico, a dario-alejandro@hotmail.com. En mis redes sociales pueden verme en Twitter como alexdiaz-1, @alexdiaz-1. En Facebook estoy como Alejandro Díaz. Y también tengo una fanpage en el propio Facebook, que es Alejandro Díaz, Derechos Humanos. Y pueden seguirme, ahí con todo gusto les respondo cualquier duda, comentario sobre el libro o sobre cualquiera de los temas de investigación. Se los agradeceré mucho. Y de nuevo, muchísimas gracias por este fantástico espacio y por la oportunidad de estar aquí, maestra. Muchísimas gracias. Gracias de verdad a todos ustedes que nos escuchan y que hacen de Justicia Agraria México un espacio siempre para visibilizar este tema, estos tipos de temas tan interesantes. Señores, estamos a la vanguardia. Esto es de lujo porque esto es progresivo, nada es estático. El derecho, los derechos humanos, por favor, estudiemos todos los días. Les agradecemos el favor de su atención, de su deferencia. No pudimos leer todos los saludos, pero estamos a sus órdenes y poco a poco les contestaremos. Buena tarde y estamos al pendiente. Hasta la próxima. Gracias, perdón, a mi productor David Cruz, señorón Sergio Salgado. Un beso, cuídense.